Cuando yo empecé el proceso de español en el segundo periodo, cuando fui promovido, lo primero que me tocó realizar fue leer un libro llamado Cartas a Antonia y luego realizar una exposición sobre el capítulo que me asignaron titulado Nimes. Luego iniciamos un proceso llamado ¿De dónde vienen los alimentos?, en el cual debimos ver el instrumento de registro de observación, escoger 3 textos que quisiéramos y cada texto. Los cuadros tenían título del texto, tipo de texto, ideas principales, argumentos y opinión sobre el texto. Los textos que yo escogí fueron: ¿qué es una alimentación saludable?, conoce los alimentos que consumes y juntos podemos enfriar el planeta. Y sobre este último tema de juntos podemos enfriar el planeta, vimos un video y lo analizamos a fondo. El problema era el exceso de emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual tenía como problema el calentamiento global. Esto tenía como consecuencias fenómenos atmosféricos, sequías e inundaciones. La principal causa del exceso de emisiones de gases de efecto invernadero era la quema de combustibles fósiles. También hubieron propuestas de solución, las cuales eran nutrir el suelo, que era devolverle la materia orgánica del 5% al suelo. Como propuestas de solución también estaba que los campesinos decían que no a los agrotóxicos, que era utilizar una rotación de cultivos, hacer venenos orgánicos. Y por último, reducir el kilometraje, ya que los viajes de los alimentos eran muy largos. También habían otras soluciones como restituir la tierra al campesinado, rechazar falsas soluciones y entre otras. Y por último teníamos las relaciones con el sistema agroindustrial de producción de alimentos, las cuales tenían 6 prácticas, que eran: 1. Deforestación, que causaba entre el 15 y el 18% de las emisiones de gases. El 2 era la producción, lo cual tenía maquinaria, gasolina, agrotóxicos, los cuales tenían ácido nitroso. El 3 era el transporte, que tenían largos recorridos, estos ocupaban el 5 y 6% de la emisión de gases. El 4 era el procesamiento y envasado, lo cual producía mucho consumo de energía, tenía de 8 a 10%. El 5 era la refrigeración y por último el 6 eran los desechos. Y hablando sobre este último texto, dimos por finalizar el segundo periodo. Un tema nuevo que vimos iniciando el tercer periodo fue el de los transgénicos. Vimos un video titulado "Los transgénicos son peligrosos". Tuvimos que diligenciar un cuadro de acuerdo a la información del video. El cuadro tenía título del texto, tipo de texto, ideas principales, argumentos y mi opinión. Vimos un video de los transgénicos en clase, tomamos nota de lo más importante, hablamos del tema, diligenciamos un cuadro y así daríamos por finalizado este proceso, dando inicio al juego de roles. Empezamos escribiendo los criterios de evaluación, que sería como nos calificarían el juego de roles. Los criterios eran: uso adecuado de argumentos, uso de vestuario, expresión corporal, uso de lenguaje formal y concreción de las ideas. En mi primer grupo de trabajo, que estuvo conformado por Santiago Torres y Angie Laguna, donde nuestro problema fue que en los refrigerios algunos alimentos llegaban vencidos, nuestra solución fue que el Consejo Estudiantil le enviara una carta a la Secretaría de Educación para ver cómo podíamos solucionar el problema. Nuestros roles fueron representante del Consejo Estudiantil, padre de familia y Secretaría de Educación, y así presentamos nuestra exposición del juego de roles. Cada rol del juego de roles debía estar acompañado de una idea y cada idea de un argumento. La idea del estudiante era: esos alimentos vencidos podrían afectar la salud. Y el argumento teórico era que, según estudios, al consumir poco alimento, los estudiantes podían tener deshidratación, delgadez y entre otras cosas. La idea del padre de familia era buscar alimentos que nutran el cerebro y cuerpo de los estudiantes. El argumento era balanceada y afecta el crecimiento y desarrollo de los niños. Y por último, la Secretaría de Educación tenía como idea que tenían una organización trabajando para garantizar la buena calidad de los alimentos, y como argumento tenían que desde 2016 se contrató a la Universidad Nacional para realizar la interventoria al programa, en cuya labor trabajan diariamente 277 personas
Entre ellos el 65% son nutricionistas, ingenieros de alimentos y químicos de los alimentos. Luego de la exposición de juego de roles se hizo un cambio de grupo, entonces mi grupo quedó conformado por Santiago Torres y Carlos Rúa. Realizamos una tarea que era: ¿qué realidades deben transformarse respecto a los productos alimentarios de su contexto en relación con la alimentación y la salud? Y aquí cambiamos un poco el contexto, ya que pasamos de la problemática de que los refrigerios llegaban vencidos a que una medida práctica que se debe transformar es el desperdicio de las comidas. En este caso pues el refrigerio escolar. Nosotros concluimos como grupo que eso era una realidad que tocaba transformar, ya que el no consumir el refrigerio nos puede afectar la salud. Luego de esta actividad, debido a la alternancia que quedamos divididos en grupo A y grupo B, me tocó finalizar el proceso pues a mí solo, donde en una actividad tocaba formular una pregunta. La pregunta fue: ¿cómo podemos garantizar el buen uso del refrigerio dentro del Colegio Las Américas? Esa fue la primera pregunta de investigación que yo planteé, pero la pregunta debía tener 6 aspectos, que eran la cuestión, también llamada la pregunta base o indagatoria: qué, cómo, cuál será, en qué medida, qué diferencia existe, qué relación hay, entre otras cosas. El segundo punto era la unidad de análisis, son los sujetos, objetos, fenómenos sobre los que quiero investigar. Para identificar la unidad de análisis se puede responder a las preguntas: quién es, qué y dónde. 3. Las variables son las características que van a ser valoradas, explicadas, relacionadas. Es importante identificar cuáles son las variables dependientes y las variables independientes. El cuarto aspecto era frases que incluyen las variables, relación, influencia, incidencia u otros verbos que se encargan de relacionar las variables dependientes y las independientes. El quinto era la delimitación, que era dónde y cuándo se llevaría a cabo la investigación. Y el sexto ya era la pregunta formulada. Y pues luego de, con ayuda del grupo y la profesora, se corrigió mi pregunta y quedó: ¿cómo podemos garantizar el buen uso del refrigerio por parte de los estudiantes dentro del Colegio de las Américas en el horario escolar? Y a partir de la pregunta formulada toca diseñar una serie de acciones en forma de escaleras que le permitan dar solución al problema planteado paso a paso. Mis escaleras fueron 5. Comenzamos por hacer eventos donde se enseñen cómo hacer buen uso del refrigerio. La segunda escalera decía tener supervisión a los estudiantes mientras ingieren la comida. La tercera, dar un buen repartimiento de la comida en forma organizada. La cuarta escalera decía que con la supervisión se podían evitar robos o peleas. Y la quinta decía que limpiar bien todo después de comer y antes de comer, botando a la basura. Y así daría por finalizado mi proceso en este año 2021 en la asignatura español. Gracias.